¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. En esta edición hablaremos de 3 temas que ponemos en la mesa y que ojalá les sea de su interés. Vamos a platicar de este proceso que se está llevando. Una esperanza sin duda representa para muchas familias y es la exhumación de cuerpos desde el Panteón en Tonalá, que lo vamos precisamente a desmenuzar con nuestra invitada y nuestros invitados. También vamos a hablar del programa de verificación aquí en el estado de Jalisco. La semana pasada el gobierno del estado ha anunciado que se cancelan las multas porque sin duda el programa no está al 100%. Y por último lo vamos a dialogar también esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la NOM 046, esta que habla de un aborto seguro para las mujeres en México. Y le doy la más cordial bienvenida a Guillermo Velasco esta noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Trini? Buenas noches y un gusto estar con ustedes nuevamente y con la audiencia que nos escucha como cada lunes. Bienvenidos. Lucía Almaraz. Un gusto, un placer, Guillermo, con mi querido Augusto y sobre todo contigo, Trini. Gracias, mi querida Augusto Chacón. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches, Guillermo, Lucy. Qué privilegio estar con ustedes. Buenas noches todas, a todos. Bueno, creo que el tema de los desaparecidos, ¿no? Lo hemos dicho, coloca a Jalisco en una situación pues lamentable por las historias que conocemos todos los días. De repente la gente que nos ve y nos escucha puede decir qué tan lejano, ¿no? O está muy lejano de mí el padecer una historia como estas y de andar buscando a mi familiar entre fosas clandestinas o en este caso un cementerio en Tonalá, cementerio de Coyula. ¿Por qué nos tendría que interesar este tema, Augusto, para comenzar? Bueno, sin duda Jalisco está en el panorama nacional por el asunto de los desaparecidos, de las desaparecidas. En 2016, Jalisco, ¿cómo vamos? Hicimos una encuesta, todavía era algún tema que se empezaba a manejar. Dijimos, vamos preguntando en nuestra encuesta en el área metropolitana si tiene la gente algún familiar desaparecido. Nada más por curiosidad se nos hacía que era un problema muy pequeño para una encuesta de alcance abierto. En 2016, 2% de la muestra con validez metropolitana, 2.400 cuestionarios, nos dijo, yo tengo un familiar desaparecido. Ustedes que saben de estadísticas, y perdón que te interrumpa, ustedes que saben de estadísticas, ¿les sorprendió el dato? Sí nos sorprendió. De hecho, lo platicamos en su momento con el gobernador de entonces, Aristóteles Sandoval, con su procurador en vías de ser fiscal. Dijimos, a lo mejor no es alto, 2%, cualquiera podríamos decir, bueno, no es tanto. Dijimos, pero ahí ya está en la opinión pública, ya la gente reacciona a esa pregunta. Pero no me voy a extender en eso. En 2018 repetimos la pregunta, la encuesta la hacemos cada 2 años y fue 6%. Y en 2020 preguntamos y fue un poquito más de 9%, es decir, 1 de cada 10 de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara dicen, yo tengo un familiar desaparecido. No es que he oído de desaparecidos, es yo tengo un familiar desaparecido. Por eso nos debe interesar, pero eso es en la primera instancia. ¿Qué tanto podemos extrapolar el dolor ajeno a un asunto personal, interiorizarlo y decir, voy a condolerme con los demás, con las demás, que las mujeres son particularmente quienes más buscan a sus desaparecidos? El asunto, y esto tiene que ver con Coyula, es, tenemos instituciones que aprendan, que después de una crisis entiendan, aprendan, pongan el presupuesto correspondiente para resolver esa crisis. Y estamos hablando de una parte de la crisis, es decir, cuando ya está la persona desaparecida. En realidad tendríamos que atenderlo antes, prevenirlo y actuar. Y lo que está sucediendo con Coyula es que está la institución, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía del Estado, reconociendo que se hizo mal hace 3 años, que se inhumaron cuerpos sin el debido procedimiento y que ahora hay que rescatarlos, hacerles pruebas, las pruebas genéticas y biológicas y antropológicas correspondientes para ver si una mamá, si un papá cesa su dolor porque encontraron los restos de su hijo, de esa magnitud. Por eso nos debemos interesar, por lo que implica de dolor para alguien cercano a nosotros, cercano porque vive en nuestra sociedad, y por lo que implica hacer esa prueba de tenemos instituciones que aprenden, tenemos gobernantes, autoridades que de una lección pasada toman aprendizaje y cambian. Eso es lo que está por verse. Creo que en tema de desaparecidos, en ciencias forenses, Jalisco tiene mucho que aprender como institución, como Estado que se cree regido por leyes, pero también por dignidad hacia una sociedad. ¿Es el primer paso, Lucy, esto que estamos viendo?
Para ese entendimiento del que habla Augusto. Sí, claro, mira, bueno, pues es sabido, lo hemos hablado aquí en este espacio, cómo es que Jalisco se encuentra en el primer lugar en personas desaparecidas. Recientemente la ONU, una organización que es adjunta a la ONU, emitió un informe de personas por desaparición forzada, pero que tiene mucho que ver porque dentro de las recomendaciones se hablaba justo de lo que ya todos sabemos, ¿no? De una crisis en materia forense, ¿no? Y hacía unas recomendaciones muy puntuales. Efectivamente, a ver cómo es que no solo no aprenden, Augusto, sino que les gusta hacer 2 o 3 veces la labor. Porque eso que hicieron hace 3 años les va a implicar ahora hacer otro procedimiento, sacar el tema de ADN. Hay personas, el procedimiento es que se van a acercar a la comisión de búsqueda local para las personas que estén interesadas o que crean que pudieron haber estado involucradas con un tema de una persona desaparecida, puedan acercarse y hacerse entrevistas y pruebas de ADN. Entonces, esto les va a implicar mucho más trabajo del que se había podido hacer si en su momento el procedimiento hubiera sido eficiente, eficaz, limpio, pulcro, ¿no? Eso no ha sucedido, no va, digamos que el dolor del que pudieran tener hoy las víctimas, los ofendidos, las familias, pues se ha perdurado, ¿no? Si se pudo haber solventado en ese 2017, 2008, pues eso no sucedió porque ahora estamos en el 2020 y siguen con ese dolor. Ahora, hay un tema importante ahí, ¿no? Dicen que más o menos 270 y algo, 262 cuerpos, ¿no? Sin embargo, por ahí aparece un dato de manera extraoficial que el ayuntamiento dio permisos para 300, un número aproximado de 300, un poquito más personas. Entonces no cuadra el tema de los 262 con los permisos que otorgó el ayuntamiento. Quiere decir que cuando realicen esta labor seguramente va a salir a relucir pues una cifra diferente a la que hoy nos están mostrando. O sea, más cuerpos en el Panteón de Coyula, en Tonalá, que tendrá que estar procesando genéticamente el gobierno del Estado con ayuda de esta Comisión Nacional que también participa. Y de peritaje guatemalteco. Exactamente, y también con presupuesto la Unión Europea, ¿no? De lo que tú mencionabas. Sí, la embajada, Europea, claro. embajada británica, si no me y recuerdo. la Unión Europea también está poniendo... Sí, están muy interesados en el tema, exacto. Y que por otro lado, por lo menos el primer saque que dice los discursos oficiales es que no van a permitir que haya ayuda, por ejemplo, de las familias, ¿no? Que pues tiene que ver solamente con un protocolo y seguimiento de algunas leyes. Sin embargo, yo creo que ahí estamos limitando justo el derecho de quienes se consideran víctimas de este delito, particularmente familiares ofendidos, porque la ley, por ejemplo, de víctimas habla de cómo hay esa posibilidad de coadyuvar con las instituciones cuando se cometen este tipo de delitos. Entonces tendríamos que verificar si efectivamente la ley es restrictiva o está contrario, por lo menos a la ley general de víctimas en ese sentido. No, y sobre todo que quienes han impulsado la agenda son las mismas familias, son las colectivos con sus... Yo creo que esto es otro punto que tenemos que poner sobre la mesa. Si el tema está vigente, si el tema está en la agenda mediática y en la agenda política, es por las historias de las familias, particularmente coincido de las mujeres que están en la búsqueda, literalmente con uñas y dientes peleando este tema, y de pronto me parece que nos quedamos en la fría estadística, ya que hablamos de los temas profundos, y detrás de cada víctima, de cada persona que no aparece, hay una historia de dolor y a la vez hay una historia de esperanza. Esa es la realidad. Por eso hoy efectivamente estas personas claman, exigen, y cuando quieren estar ahí y no les permiten estar ahí, efectivamente viene este desasosiego, este desconcierto, porque además lo considera la ley de víctimas, el que puedan atestiguar, el que puedan coadyuvar en este esfuerzo. En fin, yo sí celebro, de alguna manera, no tanto, a ver, el paso que están dando las autoridades. Eso me parece que en todo caso lo tienen que hacer. O sea, no tendríamos nada que aplaudir, es su obligación. Lo que está quedando de manifiesto es la ineficacia, la indolencia, temas, la impunidad, la corrupción. Esto me parece que es un cóctel terrible de muchas cosas que nos llevan hoy a este escenario. Pero ahí están las familias, son las que han estado, están y estarán, me parece, en este tema. Pero en todo caso, yo creo, o yo invitaría a que la sociedad siga exigente en este tema, insisto, más allá de la estadística. A ver, el que no exista un registro al respecto, pues evidentemente hoy nos habla de que podríamos estar poniendo más números, menos números, pero no hay que olvidar una cosa, Trini, quien está buscando a su ser querido
más allá de las imprecisiones en la estadística, sabe, y varios están ávidos de ver si esto desprende una luz de esperanza en todo este tema. Esa es la realidad. Entonces me parece que el que haya presencia internacional, el que esté en las comisiones de derechos humanos, que tampoco han podido entrar, también hay que decirlo en el tema, bajo el argumento de estas diligencias judiciales privadas. Pero la pregunta está, también todo esto ha florecido en la impunidad, en la opacidad de muchas cuestiones. Hoy en el fondo, el señalamiento, la narrativa del gobierno es hablar un poco del gobierno pasado. En Jalisco mismo, recordemos aquel danzar del tráiler de la muerte. Que son los cuerpos que ahora son los cuerpos que ahí están. Pero lo que quiero decir es, porque efectivamente estas personas que se refiere hoy murieron entre 2015 y 2017. Ese es el dato que nos están dando. Y fueron inhumadas entre 2017 y 2018. Ese es el dato. Pero entonces imaginemos el tiempo que ha pasado y la esperanza, digamos que late en muchas personas para que se dé ese tema. Se habla de 262 cuerpos efectivamente, pero claro, en un periodo además muy corto de tiempo. Lo que se está fijando, ¿no? Son unos cuantos... ¿Al 5 de junio? Al 5 de junio. O sea, este proceso del que estamos hablando precisamente tiene un punto para concluir, lo que es el 5 de junio, perdón. Tiene, y voy a esto. Sí, exacto. ¿Tiene plazos esto? Pues es el que están fijando, que a mí pero me no parece, tendría que tener plazos. No tendría que tenerlos, me parece. Ahora, yo termino con una idea al respecto para hablar de los plazos. Esto nada más es lo dramático y los que nos tiene que dar frío en el caso. Estamos hablando de un cementerio en particular, del cual tenemos información medianamente. ¿Qué hay de todo lo que no sabemos? Las fosas clandestinas, los lugares, es decir, lo que tenemos que entender es que es un problema mayúsculo, hoy focalizado en una parte muy relevante. No la quiero dejar de reconocer en virtud que para muchos significa ese lugar una luz de esperanza. Pero estamos hablando de un tema lamentablemente muy generalizado. Y estamos hablando de una esperanza de encontrar restos. Exacto. De un ser. No es la esperanza de encontrarlo con vida, o encontrarla con vida. Nada más saber qué le sucedió y qué fue de él y no estar con la incertidumbre todos los días, que esa la podemos imaginar cualquiera, de que alguien toque a la puerta de la casa y una mamá brinque pensando que puede ser su hijo, su sobrino, su hermano que regresa. No, aquí estamos hablando de decir, bueno, al menos díganme qué sucedió. A ese nivel hemos puesto la esperanza. No la esperanza de la vida, la esperanza de encontrar los restos de un ser querido. Y de ahí la importancia de aprender la lección. Esto no nos puede volver a ocurrir, porque el Estado, Jalisco, tuvo todo para haber hecho estas inhumaciones correctamente, tomando las muestras debidas y tener los registros de cada uno de los cuerpos que inhumó justo por la coyuntura de los tráileres que estaban circulando con cuerpos. Pero no se hizo. ¿Sabes, Augusto? Creo que se quiso tapar el hoyo en su momento, ¿no? Justo por esta crisis desbordante que tenía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se tomaron, desde mi perspectiva, decisiones como muy rápidas, ¿no? Pues para poder tapar el hoyo, y hoy vemos las consecuencias justo pues de esas medidas tan rápidas, que es justo un poco lo que comentábamos, ¿no? Doble trabajo, prolongar el dolor de las familias. Y cómo, fíjense, recientemente salió un informe de causa común hablando de las atrocidades en México, ¿no? Y cómo justo no pone en el catálogo cómo la institución puede prolongar el dolor de una persona a través de procesos ineficientes. Tendría que estar catalogado también, habla de fosas clandestinas, habla de masacres, habla de todo lo que vivimos en México como una realidad, pero yo incluiría más, que tiene que ver con la incapacidad del Estado para, no solamente con un tema de impunidad, sino con el prolongar el dolor, en este caso a las familias. Revictimizar. Revictimiza, así es. Y en esa revictimización falta el entender justo el problema, pero que la gente esté capacitada en verdad para poderle dar solución. El traer personas, ojos de otra parte del mundo, especialistas, habla de un deficiente sistema forense en México en general y bueno, no, sin duda en Jalisco. Habla de dos cosas, ¿no? Perdón. Una es que tiene que ver justo con la falta de capacidades institucionales, pero otro más, que siempre tenemos mucha más fe a otros expertos, a otros que vienen de fuera a decirnos qué es lo que está sucediendo en el interior en este caso de Jalisco. Entonces yo creo que va por estas dos vertientes. Pero no solamente ese tema, que coincido plenamente.
sino también que gracias a las familias de las víctimas que han alzado la voz, el tema ha trascendido fronteras mediáticamente. Es un tema que se ha logrado exponer dentro y fuera del país y evidentemente, lamentablemente, qué pena que llamemos la atención por esto, pero efectivamente nos hemos convertido en un foco de atención mundial por un asunto que aquí quizá lo comenzamos a ver como parte del paisaje, pero como nos ven fuera, en otros lugares, es decir, oye, esa realidad dramática que interesa a muchas personas que saben del dolor, el dolor de las personas, entonces estamos viendo la presencia de expertos, de comisiones, de investigadores de otros lugares. A mí me parece que está muy bien que el tema se ventile y que exista presencia de las comisiones, de las familias de las víctimas y demás, pero bueno, ojalá fuéramos noticia por otras cuestiones, pero lo somos por esto y el tema se tiene que atender. Es que el tema es también cuántos años más estas familias se van a seguir topando con esta negligencia, porque los de Guatemala, porque los de la Unión Europea, porque los ingleses no van a estar aquí permanentemente. La urgencia es modificar, pero de raíz, pero ese es el sistema judicial. Así iniciaba la plática diciendo, ojalá tengamos instituciones que aprenden, porque no podemos permitir que se repita. Tuvimos un instituto de ciencias forenses de avanzada. Que fue referente a nivel Latinoamérica, claro. El único descentralizado de las procuradurías o de las fiscalías. Fue de avanzada cuando se creó, pero no se puso al día. Y al día significa en presupuesto, pero sobre todo al día con lo que estaba sucediendo cotidianamente. Por supuesto, nadie se imaginó que iba a haber cientos de muertos, de asesinados dolosamente al mes en Jalisco. Y nadie se imaginó que iba a haber esa cantidad de desaparecidos y, por supuesto, las capacidades institucionales se vieron rebasadas, primero de manera natural, porque ganó el crimen organizado, porque nos lleva a la delantera, y segundo, por esta sequía de recursos que se han cortado para las cosas sustantivas y nos permitieron no mantener un instituto de ciencias forenses que era de avanzada, que era único y que pudo ponerse al día, al grado que cometen este atropello, porque fue un atropello de inhumar cuerpos sin el debido procedimiento. Que tiene que ver, perdón, como último comentario, con una vulneración total de derechos humanos, ¿eh? Así no es. solo para el tema de quien sufrió el delito, en este caso son las personas que fallecieron, sino insistimos en la parte de las familias. Hoy se les siguen vulnerando derechos humanos y eso no se ha observado de manera integral. A ver, es que yo creo que Augusto pone el punto central. El tema es la violencia desbordada en el país. Estamos llegando al concluir mayo al mes más violento. ¿Y esto qué significa? Que efectivamente, por más que existan, suponiendo que existan todavía instituciones de avanzada, con gente capaz, incluso diría con presupuesto, es tal el número de muertos, es tal el número de asesinatos, que efectivamente nos tendría que preocupar un paso atrás. No solamente cómo organizar a un instituto de ciencias forenses, sino cómo hacer que la gente no muera en este país. Claro. Esa es la realidad. La prevención. La prevención, porque hay impunidad, porque, a ver, en la propia narrativa se premia el quehacer de los delincuentes. Entonces, en un escenario así, en donde no se combate, no hay Estado de Derecho y la gente que asesina queda impune, pues efectivamente vamos a una ruta de violencia desbordada. Y ahora la labor del Instituto de Ciencias Forenses no es únicamente tratar con cuerpos. Tiene que tener peritos para atender muchas otras cosas. De los cuerpos y de las fosas clandestinas, por ejemplo, antropología forense. Tenemos un diagnóstico de cómo se hacen estos enterramientos ilegales, cómo funciona. Desde la antropología no lo tenemos, pero además fraudes, falsificaciones, todo lo que tiene que ver con ciencias forenses que frena el trabajo de investigación de la Fiscalía. Entonces es una chuza tremenda por uno solo de los atributos de ciencias forenses, que es el trato de los cuerpos sin identificar, víctimas de homicidios o víctimas de desaparición o inhumados clandestinamente que no estamos tratando adecuadamente, además de lo que dice Guillermo. Ya ni hablemos de la prevención, porque esto no tendría que estar sucediendo. Creo que la población en sus colonias, en sus municipios, saben perfecto cómo se comporta el crimen. Conoce rostros, ¿no? Conoce la dinámica de cómo transitan, a dónde van. Pareciera que son las autoridades quienes no conocen el comportamiento, la nueva forma de ser y estar del crimen en México. O lo pueden conocer, ¿eh? Yo te diría que puede haber incluso complicidad. A mí me parece que lo conocen.
Y lo que pasa es que más bien no se quiere actuar, no hay la voluntad política para actuar. Y luego también el ciudadano común y corriente que puede conocer cosas, ¿qué pasa si se anima a denunciar con el riesgo que conlleva y sabe que no va a ocurrir absolutamente nada? Cuando el 98%, y eso Augusto no me dejará mentir, de los delitos denunciados no sucede absolutamente nada, pues evidentemente es la invitación a no denunciar porque hasta te expones. Entonces me parece que coincido con Trini, los ciudadanos conocemos en muchas de nuestras localidades qué está pasando y creo que la autoridad también. Yo ahí difiero, pero creo que voltean para otro lado. Entonces, si tienes esa fórmula de autoridades que no cumplen con su trabajo, y yo siempre lo he dicho aquí, para eso le cedemos el monopolio de la violencia, para que actúen con toda la fuerza del Estado en el marco de los derechos, pero para protegernos, para garantizar la paz, la justicia, la tranquilidad. En realidad estamos hablando aquí de un sistema de justicia carcomido, que hoy efectivamente pega este tema de los institutos forenses y este tema de las exhumaciones y demás, pero en realidad si lo vemos detenidamente va golpeando la vida completa del país, donde no existe Estado de Derecho o no lo suficientemente sólido, pues esta realidad florece. Entonces, lo que estamos viendo también me parece a mí es un Estado de Derecho, si no ausente del todo, sí que se va deteriorando sistemáticamente. Regreso a lo que decía Augusto. Si no tenemos nosotros en nuestro entorno más cercano una persona que no está y que no sabemos dónde, ¿cómo entonces la sociedad debería de incluirse y hacerse más solidaria con esto y no esperar a que te suceda para decir, yo nunca pensé? Es que eso tiene que ver con varios aspectos. Uno es, por eso hoy el tema de las encuestas de percepción en materia de seguridad, pues claro que estamos involucrados, porque aunque directamente no me ha pasado a mí, pero sé que le sucedió a alguien más, me genera un tema de inseguridad. Pero yo creo que hoy, particularmente este tópico, cada vez está más cercano de nosotros. Lo decía, ¿no? Cómo estuvimos en el 2016, 18 y cómo estamos hoy en el 2022. Y coincido con Guillermo, y yo le agregaría un factor más. Hay una ausencia total de una política criminal. Mientras no tengamos realmente diseñada, concretizada una política criminal que nos permita abordar todo lo que implica el delito desde la parte de la prevención, desde la parte de contener el delito, que eso es lo que nos ha faltado. Ya no aspiramos a que se erradiquen los delitos ni que se disminuyan, sino que solo se contengan. Y además que haya una sanción para el tema de los delitos, que esto incluye desde un tema de seguridad pública, pero también un tema de procuración de justicia, pero también un tema de impartición de justicia. Es lo que tú dices, abarca todo lo que nosotros vivimos el día al día, porque además también tiene que ver con que las personas que aunque pudieran ser los ojos de la autoridad, pero no han sido aprovechados también esos liderazgos en comunidades. No, hombre, pues es que... Pero no, porque no existe un modelo de seguridad ciudadana en donde se incluya justo al ciudadano y que sean aliados, crear una alianza estratégica con la ciudadanía, que somos los que estamos viviendo el día a día, la dinámica de hechos, ¿no? Entonces, pero tampoco nos animamos porque hay una desconfianza en las autoridades. Recientemente también salió el índice de Estado de Derecho, en donde otra vez vuelve a puntualizar que no se confía en las policías, que no se confía en los agentes del Ministerio Público, que tampoco hay una confianza en la clase en Jalisco política. Es en quien menos confían, Así en los es. políticos y en los policías. Así es. Pues entonces, imagínate, vaya cuadro, ¿no? Por eso te digo, entonces, mientras... Son los que están controlando tu seguridad, precisamente, el que hace la ley y el otro el que la ejecuta. Entonces volvemos a eso, ¿no? Mientras no hay una confianza en la autoridad, pero tampoco hay una estrategia de prevención, pero tampoco hay acciones de contención, pero también tenemos un estado de impunidad, pues ahí confluye, es un caldo de cultivo para que le cedamos entonces el poder, no solo de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia común. Augusto, ¿cómo le hacemos? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? A final de cuentas, creo que si cualquiera alzamos la voz y estamos al pendiente de estos temas, que no son solo de la clase política o solo de los medios de comunicación, empezamos a ejercer una presión y hacernos las preguntas, que es el mecanismo más tradicional para involucrarnos en lo común. Y yo diría, ¿por qué en Jalisco desaparece tanta gente? ¿Qué es propicio en nuestras instituciones, en nuestra sociedad, para que la gente desaparezca? Y tener conciencia de lo que implica desaparecer a alguien. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Pensar que dejas o se va tu hijo al cine o tu hija al cine y que te quedas pensando que a lo mejor no regresa. ¿Por qué Guadalajara? ¿Por qué Jalisco es propicio para eso? Y justo las instituciones están para responder eso.
el Instituto de Ciencias Forenses nos tendría que decir, nos está pasando esto por esto, y si no lo puede decir públicamente por asuntos de estrategia, en los efectos de la acción de la autoridad, deberíamos ver las respuestas a eso. ¿Por qué somos propicio y no lo tenemos? Y entonces la desconfianza crece, porque creo que no están haciendo lo correspondiente, porque yo supongo que si no me cuido yo, nadie me va a cuidar. Y entonces abrimos el espacio público, el que sea, de la banqueta a la plaza, al parque, a la unidad deportiva, porque dentro de mi casa me siento más seguro que fuera de mi casa. Y entonces abandonamos el espacio, el que debería ser común, común, vamos cediendo, para que medren los que siempre medran, los corruptos y los criminales, que juntos se llama crimen organizado. Porque el crimen organizado no solo es el que trae la pistola para delinquir, es el que le ayuda a decir, tú no te preocupes, nada va a suceder si tú haces esto. Es una industria, ¿eh? Son tentáculos que abarcan desde el tema político, el económico, todo. Ahora, también estamos pagando, perdón, las consecuencias de una política que no es de largo recorrido en este y en otros temas, ¿eh? Porque a final de cuentas los gobiernos se van reinventando, quieren poner su sello y su toque personal y por eso, en realidad, hay planes que no funcionan, institutos que estuvieron a tope, funcionando bien, quiero decir, en un momento determinado, y después cambia la prioridad política, hay tiempos electorales, se deja de atender algo que es prioritario, en fin, es la inmediatez de la clase política que atiende en un momento determinado lo que electoralmente le da votos. Nada más, ¿qué pasa con la historia de la gente? Lo que decías, el chico, la chica que va al cine, que no regresa, la zozobra de la madre, del padre de familia, de los amigos, en fin, es terrible. Ahora, de no ser por el fenómeno en redes sociales y las sociedades exigiendo, estaríamos todavía peor, ¿eh? Así es. Porque hoy desaparece una gente y al menos hay la efervescencia de decir, colgar fotografías, señalar, pugnar, exigir. Y eso en ocasiones activa a la propia clase política que se mueva más rápido. Imaginemos por un momento un escenario en donde estuviéramos solamente a merced de los ritmos de la clase política para resolver ese tema. Olvídalo. Es para sentarse a llorar, literalmente. El tema que está justo en las redes y de esta forma es el de Ana Michel, una jovencita que junto con su novio se desconoce su paradero y estamos a la expectativa de que regrese con vida tras un procedimiento justo de búsqueda que está realizando la Fiscalía, pero es una historia que no quiero decirlo una historia más, porque no es una historia más, para esa familia es toda su historia. Así que, bueno, hasta el próximo 5 de junio, justo las autoridades en el estado de Jalisco estarán realizando esta prueba, esa toma de pruebas de estos cuerpos, pero también se necesita compararlos con las familias, así que la toma de muestras están en diferentes puntos, como en Independencia 127, en la Colonia Centro, en Tonalá, frente a la Delegación Municipal de Coyula, ambos también en la Comisión Estatal de Búsqueda, en Calzada de Las Palmas, número 30, y bueno, hay que justo esto, contribuir con la búsqueda de las personas. La pausa y regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar de este programa de afinación y verificación precisamente de los vehículos aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco. Y es que justo la semana pasada el gobernador del estado anunció que no iba a haber sanciones cuando comenzarían ya el próximo mes de julio, ¿no? A quienes no han cumplido con el programa de verificación, pero sin embargo reconoce que hay cosas que hacen falta. Aquí es importante señalar que la zona metropolitana de Guadalajara ha alcanzado niveles de contaminación superiores a los que tiene la Ciudad de México. Sin embargo, también hay una contraparte. ¿Es recaudatorio o no un programa de verificación en Jalisco? Todo esto creo que hay que analizarlo, mi querido Guillermo. A ver, tiene varios enfoques que vale la pena analizar. Sin duda alguna hay una sensación en muchas personas de que es recaudatorio y esto es inevitable. A ver, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. No quiere decir esto que no sea necesario en ocasiones, cara al bien público. Yo diría que los países del mundo que han logrado mejorar las condiciones medioambientales en lo tocante al automóvil, porque es cierto que hay factores contaminantes que van más allá de los automóviles, eso también es una realidad, pero ¿qué han hecho? Desincentivar el uso del automóvil. Eso presupone pagar estacionamientos muy caros, pagar impuestos muy caros, pero en contraparte tener un sistema de transporte público decente y que te conecta. Esa es la realidad.
es bajarle al auto. Efectivamente, el parque vehicular en Jalisco, en proporción a Ciudad de México, por número de habitantes, es mayor. Entonces, hay muchos autos viejos, muchos autos contaminantes, en fin. Entonces, sí es una realidad compleja y yo creo que un programa bien hecho tiene o tendría su razón de ser a efecto de reducir, al menos en lo tocante a automóviles, la contaminación. Pero quiero hacer rápidamente un poco de historia. Esto se viene pateando el bote desde el gobierno de Aristóteles Sandoval. Recordemos que primero operaban casi, digamos, de manera no clandestina, pero quiero decir, no, con pero sus en realidad, propias reglas. Con sus propias como de manera reglas, irregular. Era un asunto irregular, era un asunto discrecional, para decirlo así pomposamente. Y entonces comenzó a haber una serie de medidas para justamente hacer un programa establecido, con determinadas políticas, con tecnología de punta para garantizar que no fuera al ojo del que estaba en el verificentro o en el centro de verificar, sino realmente bajo una metodología aprobada que incluso la IPE avaló. Hay que decir que organismos como Coparmex en su momento dijeron, oye, como se está planteando, tiene razón de ser y puede caminar. ¿Qué sucede? Y es lo que siempre acaba de ganar, es el tema electoral. El gobierno de Aristóteles Sandoval midió que ese tema, no obstante funcionara a la perfección, iba a tener un impacto en lo electoral y entonces resulta que simplemente se lanzó la bola más para adelante. ¿Qué sucede hoy? A ver, efectivamente ni siquiera el 6% de la población que tendría que haber verificado había verificado, estaba ya la advertencia de comenzar en julio con la multa, empezó a crecer el descontento porque efectivamente varias personas tuvieron problemas a la hora de ir a verificar y entonces ¿qué sucede? Que el gobernador, hay quien dice con sensibilidad política, hay quien dice cuidando no abrir otro frente, decide, y lo maneja así, vamos a revisar que todo esté funcionando a la perfección para después comenzar a verificar. Yo mucho me temo que si esto se comienza a alargar y nos alcanzan los tiempos electorales, este programa va a dormir el sueño de los justos, por lo menos en este sexenio, y me parece que sería muy grave, porque si el tema funciona y funciona bien, hay que implementarlo. Y el que no verifique tendrá que pagar una multa como pasa en muchos lugares. Esa es una realidad, siempre y cuando efectivamente funcione con las características de transparencia y de eficacia para resolver parte, y subrayo parte del problema de la contaminación del medio ambiente. A ver, le vamos a dar un poquito a lo político. Que no nos gusta, pues. Exactamente. Todavía falta mucho, pero se comienzan a tejer justo los equipos, ¿no? O sea, con cuál equipo va a jugar y etcétera, etcétera. Y si algún candidato levanta la voz y dice sí, que se empiece a multar y empieza a presionar, pues eso le va a costar para el 2024, ¿no? ¿Es así como funciona esto? ¿Es así como puede funcionar? Y por eso retrasar algo que puede ser muy bueno, sobre todo necesario, simple y sencillamente no funcione. Es que, está bien ver la parte política, pero estamos viendo la parte política reactiva. Yo creo que una de las deficiencias de la actual propuesta de verificación tiene que ver con una deficiente comunicación del programa. La autoridad tiene una responsabilidad didáctica con sus gobernados, con los gobernados, con las gobernadas, para decirle el por qué suceden las cosas. Si hicieran una encuesta y que de veras fuera nada más ganar elecciones, creo que si nos quitaran los impuestos a todos seríamos aparentemente, al menos en el corto plazo, muy felices. Después veríamos que es necesario pagar impuestos. Y en este caso, creo que el no haber hecho una adecuada difusión a través de todos los medios al alcance, para decirle a la gente, contribuye con tu medio ambiente, con tu calidad del aire, a través de verificar. Y lo que te vamos a cobrar puede pensarse recaudatorio, pero a final de cuentas la mayor parte es para pagar el servicio, la maquinaria que te hace la verificación, que dicho sea de paso, no solo tiene un parámetro, tiene parámetros según diferentes. El automóvil que vas a ir a verificar. Es decir, si vas a verificar un coche nuevo europeo, tiene un parámetro, y si vas a verificar un coche de los que abundan dentro de nuestro grupo de vehículos circulando, tiene otro parámetro, para que contamines lo aceptable de acuerdo a ese modelo que vas a ir a verificar. Pero eso se comunicó adecuadamente, me parece que no. Se comunicó adecuadamente para decirle a la gente, sí, te vamos a cobrar, pero piensa que es tu contribución para que tengamos una mejor calidad del aire. Porque todos esos costos que creemos diferir, porque no vamos a pagar los 500 pesos, los vamos a pagar de alguna otra manera. Por enfermedades pulmonares, por menor uso del espacio público, por nuestra poca aportación al calentamiento, al cambio climático que estamos padeciendo. Es decir, no vamos a llegar a la acción medioambiental simplemente por conciencia. Eso no va a suceder. Como nadie pagaríamos 35% de utilidades de nuestros sueldos
por la educación de los demás, por la salud de los demás, por las calles de los demás. Y es a final de cuentas lo que sucede. El impuesto es una imposición. El asunto es cómo lo pasas. A través de decir, ven a verificar, si no te voy a multar, o si ven a verificar porque es tu aportación y te voy a cobrar una parte que tiene que ver con el uso de tecnología. La empresa más avanzada en el mundo que está haciendo la verificación en Guadalajara, y del remanente además se va a ir a un fondo verde, dinero que necesitamos para otras cosas que de otra manera no va a llegar. Sin embargo, eso creo que no se ha comunicado eficientemente, y la conclusión que nos llega a todos es que es recaudatorio. Lo hacen para sacarme dinero. Es decir, a partir de ese pretexto yo digo, yo puedo contaminar lo que sea, y si en lugar de afinar cada 6 meses, afino una vez al año, pues me ahorré otro dinerito. Y no, en realidad no nos estamos ahorrando, pero eso no se ha comunicado adecuadamente. Sí, estamos en una ciudad a veces más contaminada que Ciudad de México, y no contamos que nosotros, y lo dice la canción, vivimos en un llano. El viento corre y se lleva todo. En Ciudad de México viven en una cazuela y todo se concentra. Y aún así podemos estar más contaminados, sí, como dice Guillermo, hay otras fuentes de contaminación, no necesariamente son los vehículos, pero eso no quiere decir que primero arregla los otros y luego yo veo si afino. No, tendríamos que colaborar todos, pero a partir de activar nuestra conciencia y de fustigar nuestros bolsillos, porque de otra manera no lo vamos a hacer. Fíjate, cuando hablas de lo didáctico, este programa se canceló por la pandemia, hay que recordar. Se pospuso. El tema es que cuando se habla de esta participación que tiene que tener el gobierno con la ciudadanía para explicarle, ¿no?, esta educación sobre o enseñarle cuál es el modelo, pues arrancó el pasado mes de abril, ¿no? Anunció el gobierno del estado que comenzaría el pasado mes de abril a socializar el programa de verificación. Sin que nos permitieran arrancar motores previamente, ¿no? Que tiene que ver con esto. Evaluar, y Guillermo es el especialista, de qué calidad fue esa socialización, por cuáles medios corrió. Lo vimos en los grandes medios de comunicación. Pero apenas abril. O lo vimos solo en las redes sociales. No lo vimos. Fíjate Aquí se cuelga la zanahoria, como dices, perdón. Primero el beneficio, luego ya viene el dinero. Es la realidad. Pero fíjate cómo justo la mesa es plural, ¿no? Guillermo ve la parte política, Augusto ve la parte de comunicación y yo voy a ver la parte jurídica. Bueno, sabemos que este programa es y el tema de te voy a multar si no verificas, ¿no? Tiene que ver con un tema punitivo, con un tema justo de multas, ¿no? Y entonces es un poco como para que reaccionen las personas, ¿no? Y digan, ya tengo que ir a verificar, si no me van a multar. Pero fíjate, el objetivo del programa de verificación, por lo menos lo que dicen las fuentes oficiales, es que tiene como objetivo disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire, ¿no? Y por ahí me tocó observar un monitoreo que hicieron a través de una página de internet y justo la mayoría del concentrado de las personas decía que era un tema recaudatorio. Un mínimo decía que sí tenía que ver con el objetivo del programa, ¿no?, que era para mejorar la calidad del aire, y una cantidad pequeñita decía que era una medida para modernizar el parque vehicular. Pero antes de que se lanzara el programa, ya se tenía una proyección de recaudación, que era más o menos, según la ley de ingresos, de 769 millones de pesos, ¿no? Pero además, en esta parte de decir, me echo para atrás y no voy a multar, no tiene que ver con que estemos sensibilizados en que las personas hoy están mal económicamente, o que el programa todavía no da el 100. Pues mira, me da gusto que se haya reconocido que justo hay áreas de oportunidad en el programa, porque si se hubieran aventado a multar, pues les cae la lluvia de amparos. ¿Por qué? Porque el primer argumento es que no puedes sacar la cita, hay impedimentos, y lo demuestras además porque la página no te lo permite, porque además no hay la capacidad otra vez institucional para poder atender la demanda, ¿no? O sea, y además se comprometieron a determinado número de líneas, digamos 60, y hoy solamente hay 40 y tantas, ¿no? 43 a abril. 42, 43, y que además cuando se arrancó el programa se dijo de alguna manera, o al menos lo pude leer entre líneas, que estaba como blindado de la corrupción, ¿no? Y luego nos enteramos que salían hologramas
falsos, ¿no? Pero, y entonces, ¿dónde está esta parte? Eso no sale del programa. No, eso, ojo, totalmente de acuerdo. Eso sale de ciudadanos y pero ciudadanas. además Dices hay que que tenerla está blindado ante los actos de corrupción. Y tú dices, de lo que parte del mismo programa. Yo, perdón, y que use el yo, pero cuando vas y haces la verificación te das cuenta que está muy difícil ofrecerle dinero a alguien para que te lleves el holograma. El mecanismo está como sistema muy está bien blindado, pensado. ¿eh? Así Como es. sistema yo creo que hay que decirlo. pero ahí está, Pero hay es por esto, fuera. ¿no? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. No es que lo hagan, no es que lo haga la autoridad, pero de todas formas existe la posibilidad y tan es así que se detectaron y entonces entra la fiscalía a realizar este tipo de investigación a ver de dónde que ya hay surge esto. Que ya hay un detenido por haber y vendido está bien, ¿no? El tema es que siempre cuando se crea una expectativa tan amplia de este programa, de cualquier otro, y hay detalles que se tienen que resolver, porque además pues hay que observarlos dentro del desarrollo del programa, pero luego decir, no, espérenme, no voy a multar hasta resolverlo, me parece que es acertado, pero también me parece que no es por una sensibilidad ciudadana, sino más bien porque saben que hay digamos, una consecuencia jurídica que va a ser... un riesgo. Claro, hay un riesgo muy grande que va a hacer que muchos se estén amparando por el tema, pues ya lo decíamos, de las fallas. Y ya había amparos además. Sí, ¿cuánto ya cuesta había un amparo, Lucy? Pues depende de la abogada, del abogado. Pero mucho más que 500 pesos. Mucho más, ¿no? Pero ahorita voy a sacar mi tabulador. Compensa, y al gobierno no le tiene que temblar la mano. A ver, una vez que se subsanen estos temas y viendo la bondad, yo me quedo con lo que dice Augusto también. Si no se logran comunicar adecuadamente para ver el beneficio que tiene para ti, para mí, para todos, el hecho de verificar, pues evidentemente es empezar con el garrotazo, que no con el beneficio que tiene para el bien público este tema. Pero de todas maneras, con todo y que se comunique bien, con todo y que esté operativamente funcionando al 100, siempre habrá ciudadanos que no van a querer sumarse a este tema. Pero así pasa con los impuestos. Y va a llegar un momento... Tendrían que ser los mínimos, Guillermo, si se cumple con estas condiciones que tú dices. Pero en todo caso, a ver, ¿qué pasa en cualquier lugar del mundo? Si tú no acatas la normativa, te multan. Y no te van a consultar si te gustó o no la multa. Simplemente te van a multar porque hay un bien mayor que atender. Entonces la pregunta, lo que a mí me preocuparía es que en realidad este impasse que se está dando se vuelva permanente. Porque si esto es así, si lo que va a predominar es, digamos, el aplauso político al respecto, pues entonces no se va a atender un tema muy importante que es cuidar el medio ambiente. Y creo que ahí tenemos que resaltar esto. En la propia página del gobierno del Estado dice, un estudio del 2014, hablando de este bien mayor, ¿no? Se publicó por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático un cálculo donde dice que en el área metropolitana de Guadalajara se podrían evitar 301 muertes prematuras anuales por padecimientos asociados a la contaminación por partículas finas. Sí, y desde el otro ángulo, cualquiera conocemos a gente que quiere ir a Ciudad de México con su automóvil y se cerciora muy bien de que circule. Claro. Y de sacar los permisos correspondientes. Pero si se trata de nuestro medio ambiente, no, qué barbaridad, aquí no se puede. Dices, qué extraño. Porque en Ciudad de México todo el mundo estaría dispuesto más a no salir si su coche no circula. Porque no solo lo van a multar, se lo van a quitar. Aunque hay otro fenómeno. Que en la Ciudad de México justo hay un estudio muy reciente que dice que efectivamente se cumple con el no circula, pero que tienen dos carros, el que es más cacharrito, el de menor modelo, para utilizarlo. Y entonces también hacemos uso pues de ese tipo de estrategias, pero el que ¿no? lo puede Desde hacer, acá, en todo desde caso, la ciudadanía. El tema y no tienes otra alternativa, te guste o no. El tema es que revisa el calendario, son 500 pesos lo que cuesta la verificación, pero si lo hace fuera del tiempo que le indica el calendario son 550 pesos y si llega a perder el documento, este holograma, son 100 pesos la reposición o volver a imprimirlo para su vehículo. Así que, bueno, la invitación es, vamos a contribuir todos y todas a tener una mejor ciudad. Tiempo de hacer una breve pausa y regresamos con el tema de la NOM 046.
Bueno, ya estamos de regreso para platicar de esto que sucedió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que reafirmó el martes pasado la validez de la norma oficial mexicana 046, que justo habla de proteger a las mujeres, sobre todo víctimas de violencia sexual, de tenerlas precisamente o proveerlas de un sistema de salud integral para que puedan reparar hasta en lo posible el daño sufrido por estas violencias, sobre todo la violación. Augusto, creo que se da un paso en la agenda de género, en la agenda de las mujeres, con ese reconocimiento que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, es facilitar el acceso a derechos. Hay que poner en contexto que la resolución de la Corte viene a partir de la queja de 2 estados, de Aguascalientes y Baja California, que dicen: esa norma atenta contra mi autonomía y mi soberanía para legislar en lo penal, para legislar en lo que tiene que ver con las mujeres. Y la Corte dice: no atenta contra eso, pero tus instituciones de salud están obligadas a atender a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo cuando es fruto de una violación. Y aquí es muy importante la ley de víctimas, y ya platicábamos en uno de los bloques previos. La ley de víctimas hace algo que en México es rarísimo: reconoce la buena fe de quien declara. Si la mujer dice: me violaron y quiero interrumpir este embarazo, se le tiene que creer. Y ese es un avance magnífico, y es lo que la Suprema Corte está diciendo. Nadie se puede interponer ante esa buena fe. Antes de mostrar para las mujeres que habían sido violados, se volvía una victimización doble o triple o cuádruple. Ahora basta que diga, inclusive mujeres que rebasen los 12 años, que digan: a mí me violaron, para que se le tome la palabra. Y creo que ese es uno de los avances significativos en el acceso a derechos, porque las mujeres estaban a expensas, curiosamente, de los hombres que interpretaban eso y que decían: no, a ver, ¿y cómo estaba vestida? ¿Y dónde andaba? Y eso es inhibir todos sus derechos a partir de un juicio estrictamente machista. Creo, además, que por supuesto es un asunto público, la interrupción del embarazo, y más en sociedades predominantemente católicas, es un asunto público, pero a final de cuentas lo que está haciendo la Corte es decir: hay un espacio privado de las mujeres en que las mujeres tienen que decidir, y en que el hecho de ser mujeres no debe inhibir su posibilidad de acceder a ejercer sus derechos, y eso es lo que está diciendo. No está diciendo China libre para quien quiera abortar. No es una promoción del aborto. Está simplemente diciendo: tú, mujer, tienes derecho a que te creamos, y tienes derecho a que con tu cuerpo suceda lo que tú decidas que debe suceder, no de quien te violentó sexualmente, que es a final de cuentas lo que terminaba imponiéndose. Creo que la Corte dio un paso magnífico para que las mujeres accedan a derechos, y estamos hablando, insisto, de mujeres en lo individual. Por supuesto, la sociedad puede tener sus creencias y cada quien puede creer lo que sea, pero eso no debe impedir que cada mujer en lo particular se sienta con la libertad de denunciar un delito y de tomar las medidas que correspondan a partir de lo que le sucedió por un delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está por terminar un caso de una mujer de El Salvador donde se presenta en una clínica por un aborto, y la autoridad, junto con los médicos, determinan que tiene que ir a prisión por haber cometido este aborto. A los 2 años, la mujer se muere porque tenía cáncer linfático, causa del aborto. Pero los 2 últimos años de su vida, sin atención médica, los pasó en prisión. Y al final de cuentas murió. Ahora están buscando la restitución justo para la familia. Cuando se trata de casos donde vulnera la condición de las mujeres, es ahí donde encaja, donde entra, donde la defensa lo ha hecho en esta ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde mi punto de vista también, de manera correcta. Sí, definitivamente. En estos temas la Suprema Corte, por lo menos en la última temporada de su actuación, ha ido en avanzada en los temas de la legalización del aborto en algunos estados, ahora con el tema de la NOM, que me gusta esta acotación que hace Augusto y que haces tú, ¿no? A ver, la norma
046 no es una invitación para que abortes, es para casos específicos, para contextos específicos y para mujeres que así lo deciden. No es un aval, no es una invitación, no es que digamos todas vamos a acceder a eso, si es que lo decidimos que no. Y por otro lado, las normas son solamente una guía, un paso a seguir, es decir, no es una ley como tal, más bien viene a garantizar otros derechos constitucionales que tienen que ver con el, por ejemplo, los primeros artículos, ¿no? El primero constitucional, ¿no? Y que la Corte lo único que hace es decir, vamos con la norma, no te vulnera como Estado, no te vulnera como institución. Lo que sí es que, desde mi punto de vista, agrega dos cuestiones muy interesantes que ya de alguna manera lo rescataba la propia norma. Uno que tiene que ver con la reparación integral del daño, ¿no? Y esto tiene que ver con el acceder a un sistema de salud que pueda garantizar justo que la mujer sea atendida, que no corra riesgos, además, porque uno de los grandes temas ha sido justo el aborto clandestino, ¿no? Y un tema que también se veía atrás y que ya un poco lo abordaba Augusto, de cómo había varios requisitos, hablando del Código Penal, para que pudieras acceder a un tema de que no fuera penado el aborto, ¿no? Que tenía que ver con que fueras a denunciar, con que fueras, que presentaras, digamos, pues algún tipo de evidencia, ¿no? Que se hiciera dentro de un determinado tiempo. Eso ya no, porque a lo mejor yo no estoy preparada para denunciar y puedo estar preparada hasta dentro de 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver, me parece que con esta, te digo, avanzada que ha dado de manera muy importante la Suprema Corte respecto a la ampliación de los derechos de la mujer. Una ampliación a los derechos de la... Yo creo que es una ley profundamente machista. Yo se voy a discrepar un poco de lo dicho aquí. Voy a decir por qué. Me parece que no está habiendo integralidad para atender a la mujer y lo que todos estamos de acuerdo en esta mesa es que hay que luchar contra toda expresión de violencia contra las mujeres. Pero ¿qué sucede? No solamente no se resuelve un problema muy importante desde la integralidad, sino que además está garantizando la impunidad total al violador. Voy a poner un caso. Imaginemos efectivamente, a ver, es abominable una violación. Entonces, hay que subrayar que esta ley está considerada para niñas, que es lo que son de 12 a 17 años. No, de 12 en adelante. Bueno, de 12 en adelante, pero quiero decir, a partir de los 12 años una niña puede presentarse bajo la supuesta buena fe decir fui violada y es posible que quien la haya llevado a abortar sea su propio violador, su padre, el tío, un padrastro, en fin. Entonces, al no tener que denunciar, no estar obligada a denunciar, lo que va a suceder es que posiblemente se le va a abandonar ahí, el macho, por así decirlo, se libera de un problema, entre comillas, y es posible que esta pobre regrese con su verdugo, con su violador, quien la llevó a abortar. Entonces me parece que no es integral y que en todo caso los que van a quedar libres, por eso digo que es profundamente machista, son los violadores. Eso me parece que no está atendiendo el tema y que por otro lado está fomentando la impunidad. Ahora, voy a decir, aquí comentaban que no es, digamos, no es un paso para el aborto libre. Pues miren, lo que decía Paola Lazo, como secretaria de Igualdad Sustantiva, decía, hay que ir de pasito a pasito para promover el aborto libre y total en México. La realidad está en que efectivamente en algunos casos abordará temas de violaciones, en otros casos habrá abortos que no son fruto de una violación porque no tendrás que probar absolutamente nada. Y yo hago la pregunta y se las planteo a ustedes y a las personas que nos escuchan esta noche. Si una niña de 12 años, que es lo que dice, eso decía el ministro, que tendría toda la madurez para una decisión de esta naturaleza, si no puede ir un niño, no lo podemos mandar a las vacunas del COVID sin el consentimiento de los padres, no se puede matricular en una escuela y efectivamente podrá tomar una decisión de esta naturaleza donde no se le va a contar, no es un programa integral, no se le va a contar el drama que va a vivir una mujer tras haber abortado. Hay un síndrome de posaborto muy fuerte, muy impactante, que genera estrés, genera ansiedad. Yo lo que digo, estamos dando paso suelto a la impunidad a los violadores y no se está atendiendo un tema muy serio de violencia contra la denuncia creo que nunca se ha dado. Lo que sí se ha dado es la muerte de las mujeres por sujetarse. Pero entonces tenemos que ir... Sí, yo nada más discrepo de la discrepancia porque es cargarle a la mujer la carga entera de la prueba. Así es. Creo que hay que resolver el primer problema, que es la violación, y perfecto, y después y ya después el tema de dejamos el tema pendiente, sin duda tendremos que abordarlo en otra ocasión en esta mesa.
Por supuesto. Nos vamos. Muchísimas gracias, Guillermo Augusto. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.